Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de comprensión de oraciones y lo primero que tenemos que hacer para entender este tema es diferenciar la comprensión oracional del acceso al léxico que estuvimos viendo en la clase anterior. Así, para acceder al léxico, tenemos que recuperar de la memoria los lexemas que tenemos allí almacenados, es decir, a medida que el estímulo nos da pistas, encontramos la entrada al léxico y recuperamos toda la información. Pero las oraciones no están almacenadas en nuestra memoria, de modo que cuando procesamos una oración que ingresa, sea auditivamente, sea visualmente, una oración escrita, lo que tenemos que hacer es construir el significado online. Es decir, tenemos que identificar las palabras que componen esa oración, pero también las relaciones que se establecen entre las palabras en frases y estas frases hasta constituir la cláusula, de modo de obtener así la interpretación semántica y pragmática. Quiere decir entonces que en la comprensión oracional tenemos que considerar estas operaciones. Por un lado, el parsing o análisis, entendido como este procesamiento inconsciente y automático que hacemos de la estructura sintáctica de la oración, a lo que acoplamos una interpretación semántica. De tal modo, a medida que va ingresando el estímulo, tenemos que segmentarlo en constituyentes y a cada uno de esos constituyentes etiquetarlo, asignarle una función sintáctica o una función estructural, de modo de reconstruir el marcador sintagmático, es decir, armar ese arbolito sintáctico como el que tienen en la figura allí abajo, que pone en relación los distintos constituyentes. Luego, a partir de esas relaciones y del significado de las palabras, podremos hacer el acoplamiento sintáctico-semántico y así comprender la proposición o proposiciones codificadas en esa oración. Las perspectivas de estudio que se presentan en el material de Cuetos y otros sobre la comprensión oracional se organiza en torno de tres grandes teorías. Las teorías estructurales, que toman fundamentalmente como modelo la gramática, las teorías funcionalistas y la perspectiva semántica y pragmática. Las teorías estructurales de la gramática se basan fundamentalmente en la concepción de la sintaxis, que viene de la teoría generativista de Chomsky. Se plantean un procesamiento modular y hacen hincapié en la sintaxis, dejando incluso un poco de lado el significado. La investigación, la estrategia de investigación dentro de este marco ha sido partir de ambigüedades estructurales, es decir, de oraciones ambiguas, para identificar cuáles son las estrategias de segmentación. Por ejemplo, ustedes tienen la oración María vio a Juan cuando iba a la playa. Aquí hay dos posibilidades de adjuntar cuando iba a la playa. Puede ser que cuando iba a la playa se refiera a Juan o que se refiera al hecho de María haber visto a Juan, es decir, era María la que iba a la playa cuando vio a Juan o Juan iba a la playa cuando María lo vio. Estos dos significados diferentes se expresan estructuralmente en estas dos organizaciones jerárquicas. Lo que se tiene que entender aquí es que cuando procesamos una oración, cuando procesamos un estímulo, ese procesamiento es incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que no esperamos hasta el final de la oración para pensar dónde vamos a adjuntar un determinado elemento. De modo tal que cuando nosotros estamos procesando María vio a Juan cuando, en este momento, inmediatamente, cuanto antes mejor, tratamos de decidir dónde va a ir ese cuándo, es decir, a dónde se va a adjuntar ese constituyente encabezado por cuándo, a Juan o a ver. ¿Sí? Estas dos son las dos posibilidades, aquí o aquí.
Las teorías estructurales de la gramática intentan responder a esta pregunta basándose en principios estructurales independientes del significado. ¿Qué quiere decir entonces? Que investigando qué pasa con el procesamiento de las ambigüedades estructurales, intentan dar cuenta de qué estrategias aplican los sujetos cuando se encuentran con una potencial ambigüedad, es decir, volviendo al ejemplo anterior, cuando se encuentran con la palabra cuando. Un gran grupo de teorías basadas en principios, como la teoría Garden Path, intentó establecer estrategias de segmentación estructurales como las que tienen allí señaladas, la estrategia de adjunción mínima y la estrategia de cierre tardío. ¿Qué quiere decir entonces esto? Bien, la estrategia de adjunción mínima propone que no hay que postular nodos que sean innecesarios. Es decir, si yo llego a cuando, tengo que elegir la representación sintáctica que sea más simple. Es decir, no generar más estructura de la necesaria como para colocar ese nuevo elemento que aparece. El cierre tardío implica que las nuevas unidades gramaticales se integran a la cláusula que se está procesando en ese momento. De todas maneras, hay una relación jerárquica, si se quiere, es decir, se aplica la estrategia de cierre tardío siempre y cuando no implique generar una estructura más compleja, es decir, siempre y cuando no se viole la estrategia de adjunción mínima. Lo que pasó fue que al investigar y aplicar estas estrategias, no se comprobaron en todos los casos. Hubo muchos casos en los que esas estrategias no resultaban útiles para dar cuenta de lo que efectivamente hacían los sujetos. Por eso, por ejemplo, se hicieron algunas correcciones, como la teoría de la interpretación o Construct Theory, que lo que hace es tratar de distinguir dos tipos de relaciones gramaticales. Las relaciones gramaticales primarias, como la de sujeto-objeto, y las relaciones gramaticales secundarias, donde entrarían los adjuntos. De modo que, para esta teoría de la interpretación, la estrategia de adjunción mínima y la estrategia de cierre tardío solo se aplicarían a las relaciones gramaticales primarias, mientras que para interpretar las relaciones gramaticales secundarias, como por ejemplo las adjunciones, habría que incluir otro tipo de aspectos, semánticos, temáticos, conocimientos léxicos, conocimiento de mundo, etc. En general, estas primeras investigaciones se hicieron sobre todo en inglés. Lo que pasó después fue que al aplicar estos mismos supuestos a la investigación del procesamiento de oraciones en otras lenguas, se encontraron con diferencias notables, por ejemplo, entre el español y el inglés para la adjunción en casos como lo que tienen ustedes ejemplificado, decía en la página 208 del texto de Cuetos. Alguien disparó contra el criado de la actriz que estaba en el balcón. ¿Mm? Bueno, ¿quién estaba en el balcón? ¿El criado o la actriz? Y lo que se resultó evidente es que las estrategias de adjunción eran diferentes en una lengua y otra, por lo tanto, lo que se propuso es que había que parametrizar las estrategias de segmentación. Es decir, así como hay diferencias sintácticas paramétricas entre las lenguas, las estrategias de segmentación también serían o estarían parametrizadas. Así, cuestiones como la posición de los modificadores, la posición típica de los modificadores en una lengua y otra, podría incidir en el tipo de adjunción que hacen los hablantes de inglés frente a lo que hacen los hablantes de español. Entonces, una posibilidad sería
eso, o bien que las estrategias se basaran en la frecuencia de determinadas adjunciones, es decir, en el éxito que han tenido en el pasado determinadas adjunciones. Y ese sería el aspecto que registra el procesador y que toma en cuenta para sucesivos casos. Bien, frente a estas teorías estructurales, las teorías funcionalistas ya no se centran solamente en las estrategias de segmentación o no se preocupan solamente por las estrategias de segmentación, sino que en el marco de una perspectiva funcional y cognitiva de corte más interactivo, plantean que los elementos gramaticales son instrucciones de procesamiento que tienen que ver con la ejecución de operaciones como regular el foco atencional, es decir, a qué aspectos prestamos atención o qué aspectos están en el centro de la escena mientras interpretamos, o cómo nos guían para buscar información en la memoria, almacenada en la memoria, o cómo integramos la nueva información con esa información que teníamos almacenada en la memoria. También dentro de este marco de las teorías funcionalistas, se entiende que hay una correspondencia entre sintaxis y significado, es decir, a diferencia de las teorías estructurales que dejaban un poco de lado el significado, en este caso se plantea una estrecha relación entre sintaxis y significado, a punto tal de postular que ciertas construcciones conllevan o están asociadas más estrechamente a ciertos tipos de significado. Así, por ejemplo, las construcciones de doble objeto, es decir, con objeto directo y objeto indirecto, estarían asociadas conceptualmente a un significado de transferencia, que puede ser una transferencia concreta o una transferencia abstracta. Si yo le digo, le di un regalo a alguien, es una transferencia concreta. Yo si digo, le conté la verdad a fulano, hay también una transferencia, solo que es de naturaleza abstracta, no concreta, no tangible. También se han establecido, se han estudiado en este marco de estudio las relaciones entre figura y fondo, es decir, la figura como esa entidad desconocida, si se quiere en algún punto el rema, aquello que recibe el foco atencional, aquello que tiene la mayor carga de dinamismo comunicativo, que sobresale sobre un fondo que es aquello que es más familiar, el marco de referencia, aquello que nos sirve para ubicar el tema, si se quiere, que nos permite ubicar a ese nuevo rema. Y también se han estudiado cómo estas relaciones entre figura y fondo se manifiestan lingüísticamente en distintos tipos de construcciones. También la construcción de una perspectiva o un punto de vista determinado, siempre a partir del momento y el sujeto de la enunciación, el aquí, el ahora, del yo, que es desde ese marco de referencia donde se construye, por ejemplo, las relaciones espaciales. Es decir, que aquí se han estudiado también los elementos deícticos en el modo en que funcionan con la relación a la constitución del punto de vista o perspectiva. Dos aspectos que se han estudiado mucho dentro de las teorías funcionalistas han sido las anáforas, en tanto son mecanismos o elementos lingüísticos que permiten la cohesión referencial y, en consecuencia, la organización o la construcción de la coherencia. Distintos tipos de anáforas, como las anáforas categoriales, las anáforas cero, las anáforas conceptuales. Y una de las cuestiones que más ha generado estudios ha sido la investigación acerca de en qué momento se resuelve el antecedente de una anáfora y qué costo de procesamiento tiene la resolución de ese antecedente, sobre todo, por ejemplo, cuando se da el caso de ambigüedades, ¿sí? Es decir, cuando hay más de un referente posible. También se han estudiado en este marco los sesgos de género, sesgos culturales de género, en la resolución de anáforas, cuando se refiere, por ejemplo, a nombres de profesiones más o menos asociados a un género u otro.
Otro aspecto también muy estudiado en el marco de las teorías funcionalistas tiene que ver con los conectores. Los conectores también como elementos lingüísticos que dan instrucciones para procesar cómo se integran dos cláusulas entre sí. Relaciones que pueden ser de simple adición, temporales, causales, adversativas y el modo en que tienen, según el tipo de relación semántica, distintos costos de procesamiento y asimismo qué pasa cuando no están y cuando están esos elementos conectores y qué incidencia tienen en el procesamiento. Por último, la perspectiva semántica y pragmática, que es muy amplia también, ha abordado diferentes cuestiones, pero fundamentalmente la relación entre el conocimiento del mundo y o la conceptualización del mundo y la conceptualización lingüística. Algunos de los aspectos que se han abordado en este marco han sido, por ejemplo, el significado corpóreo, es decir, el modo en que las representaciones lingüísticas, además de producir la representación de un modelo de situación, activan representaciones corpóreas, por ejemplo, visuales, motoras, auditivas, y también simulaciones sensoriomotoras de los eventos. Es decir, en qué medida aquello que estamos procesando lingüísticamente tiene algún tipo de representación, no solo en centros lingüísticos, sino también en centros motores de nuestro cerebro, y eso incide en el modo en que nos movemos. Por ejemplo, podemos realizar determinados movimientos. Sea con el cuerpo, sea faciales, ¿no? Gestos, expresiones faciales. También han sido objeto de estudio las metáforas, la metáfora como aquel recurso por medio del cual podemos, digamos, acercar lo menos conocido a lo más conocido. Se ha visto que las metáforas son muy frecuentes, y lo que llamamos en general metáforas muertas, es decir, que están ya fuertemente arraigadas, ¿no? en nuestro lenguaje cotidiano, y además son elementos que nos sirven para conceptualizar el mundo, lo que se llama la colonización cognitiva, es decir, cómo tienen un impacto en nuestra comprensión, en nuestro modo de pensar, en nuestra conceptualización. Y además son generativas, es decir, pueden guiar nuestro comportamiento. Una gran parte de estos estudios se ha concentrado en las metáforas espaciales, es decir, cómo lo que está arriba se asocia con lo bueno, con lo alegre, con lo positivo, y lo que está abajo con lo oscuro, la depresión, lo malo, lo negativo, o la metáfora espacial en sentido horizontal del tiempo, el pasado atrás, el futuro hacia adelante, y cómo esto también tiene algún tipo de incidencia en relación con lo que veíamos anteriormente, con alguna incidencia en nuestro movimiento, es decir, cómo de algún modo también se representa en forma corpórea esa metáfora espacial. Y también se han estudiado las oraciones negativas y las contrafactuales, sobre todo en la medida en que también representan un desafío para su procesamiento. Presentan dificultades, ¿sí?, a la hora de procesarlas que se han estudiado, sobre todo teniendo en cuenta cómo inciden en el mantenimiento del foco de atención o la mayor activación de ciertos elementos que están en el modelo de situación, o bien la inactivación o la supresión de la activación de otros elementos. Bien,
El viernes vamos a estar haciendo un trabajo práctico sobre algunos ejemplos lingüísticos tomados eh, a partir de estas investigaciones que se han hecho y que ustedes tendrán que analizar. La bibliografía básica, bueno, el capítulo 8 de Cuetos y otros, de Psicología del Lenguaje.